En la entrega del día de hoy, mientras recorremos una parte de la ciudad de La Habana que hace mucho no visitamos en el canal, vamos a estar tocando un tema y van a tener más contexto de él si siguen viendo este video a continuación. Pues sí, como están viendo en el título de este video, vamos a estar hablando a modo de actualidad sobre los diferentes robos que están existiendo en Cuba. Los más comunes, los más recientes, los más actuales. Y ojo, me gustaría decir antes de continuar con este contenido que cuando trato estos temas, bien polémicos por cierto, en el canal, no es que yo lo venda como algo novedoso, algo exclusivo, algo que solo pasa en Cuba, para nada. Esto es algo que pasa en cualquier parte del mundo debido a factores bien marcados como es el caso de la necesidad, etcétera. Sin más preámbulos, comencemos. Con el primer caso que arrancamos, desde mi criterio personal, yo lo catalogo como algo, digamos, hasta cierto punto nuevo y diferente en el sentido de que nunca había sucedido en Cuba de esa forma. Digamos que cuando alguien, por algún motivo, por alguna razón, decide robar o meterse dentro de una casa ajena, esto casi siempre sucedía en los horarios nocturnos, en los cuales se sabe que las personas están durmiendo, están descansando, y por eso al otro día las personas que sufrían estos episodios literalmente amanecían con la casa vacía, ya que se roban electrodomésticos, ropa, hasta comida dentro de los refrigeradores. Algo verdaderamente triste y lamentable si me lo preguntan. Pues déjenme y les digo que los tiempos han cambiado y en este caso en específico ya los robos dentro de casas o dentro de hogares ocurren en cualquier horario del día, pero principalmente en los horarios tempranos de la mañana, porque se sabe que es un horario en específico en el cual muchos se encuentran en su centro de trabajo, se encuentran en sus centros estudiantiles y es un momento, supongo yo, que sea ideal en el cual no tienes ni nadie dentro de la casa para llevar a cabo algo tan terrorífico y algo tan lamentable como robar pertenencias ajenas en una casa ajena. Y les digo que este ejemplo tuve la oportunidad de vivirlo bien de cerquita con alguien bien cercano a mí, que creo que este cuento o esta anécdota se las hice en un video pasado, que la persona fue a trabajar bien temprano en la mañana, que trabaja prácticamente 8 horas, lejos completamente de su hogar. Cuando regresó tenía la casa prácticamente vacía. Este viene siendo como un ejemplo, digamos, actual de estos últimos tiempos que corren, pero relacionado con él existen disímiles aristas, como es el caso de estas personas que van a tocar a tu puerta y se venden como un electricista o alguien de los mosquitos, ¿saben? La gente que tiene que ver con el tema de los autofocales, del criadero de los mosquitos, alguien que tiene que ver con el tema de Texas, se venden como con estos oficios y por eso la gente tiene mucho cuidado, mucho temor. No todos cuentan con esa chismosa en la puerta o una ventana
ventanita para poder abrir antes de abrir la puerta completa y darle ese acceso a esa persona que es completamente desconocida. Y en muchas ocasiones se presta para esto, para que te asalten o para que te roben. Como este tipo de personas van de la mano con los apagones. Sí, esos apagones de horas interminables en los cuales el cubano, debido al calor, debido a que no tiene un ventilador para echarse aire, debido a que está a oscuras dentro de su casa, que parece que estamos en la prehistoria viviendo dentro de cuevas, decide salir para la calle para sentarse en un parque, para coger aire, aprovecha este horario para hacer mandados, quehaceres, y ya cuando regrese tenga fluido eléctrico y pueda hacer las cosas de la casa. Bueno, de eso hablamos recientemente en el canal en un video. Brechas en las cuales las casas se quedan completamente vacías, y también es una oportunidad para que este tipo de personas lleve a cabo su robo. Un grupo de personas dentro de un edificio están muy felices conviviendo y fluyendo dentro de sus hogares, dentro de sus apartamentos, y de pronto sintieron que vino un corte eléctrico. Dijeron, bueno, esto es un apagón. Bueno, resulta y resalta, y en honor a la verdad, que cuando alguien decidió bajar el edificio, bajar las escaleras hasta el primer piso, se dieron cuenta que se habían robado los contadores de la electricidad. Y evidentemente cuando cortas esto, que tuvieron que hacerlo en un periodo en el cual había apagón, porque si no se cogen la corriente, a no ser que sean profesionales con este tema, aunque esté restablecido el fluido eléctrico en el resto del barrio, no hay electricidad en su casa. Conclusión del cuento, cada núcleo familiar tuvo que ir a una de estas mesitas donde venden bisutería, donde venden cosas de plomería, electricidad y demás, para comprarse un contador nuevo que creo que cuesta 1,000 pesos, 1,200 ahora. No me pregunten porque no me sé el precio exacto, pero evidentemente las personas que se robaron eso cogen y lo revenden o se lo venden a alguien, y eso pasa de primera, segunda, tercera mano, aunque sea algo de uso. Y hablo o comento o expongo como la parte más agravada de este tipo de situaciones con los temas eléctricos, pero se han dado casos que te roban los mismos cables de la electricidad, estas personas que se conectan por la mediación de red entre computadora y computadora para descargar el paquete semanal, para jugar en red, ¿sabes? Online, que son unos cables azules. Eso también se han prestado para robárselos, y la gente tiene que volver a comprarlo, porque si no, imagínense ustedes. En la vida real fue... La rubia para
Yo creo que este es el ejemplo más deprimente que voy a mencionar en este video relacionado con todos estos temas, lo que podemos llamar como un niño señuelo. Saben, utilizar la imagen de un niño para tocar la puerta de tu casa, no sé, estás en la calle y quiere pedirte ayuda, dice que se perdió y quiere darte una dirección para que lo lleves al lugar. Y bueno, he conocido de casos que no las han pasado del todo bien, les han robado sus pertenencias, y dan como que acceso a que el niño entre a la casa, forcejean la puerta y ahí es donde, saben, pasan hechos totalmente lamentables. Y por eso, con todo lo que he mencionado, hay que tener mucho cuidado. Sé que ahora mismo hay muchos cubanos que quizás no vean estos videos por el hecho de ahorrar sus megas, por el hecho de los acontecimientos más recientes que han ocurrido con el tema de los paquetes y todo eso, pero sí hay que estar a la viva. No solo ya en la calle, porque antes uno decía, oye, estoy en la calle, tengo que estar a cuatro ojos, ver todo lo que pasa a mi alrededor, sino ya en la misma residencia en la cual tú vives. Vamos con otro caso que también lo considero reciente. Y ojo, quizás desde que tengo uso de razón, esto es algo que siempre ha existido, pero a medida que va pasando el tiempo hay puntos en específico que cogen más auge, que se agudizan más, como es el caso del robo y los asaltos a los cubanos americanos, a los turistas, que de cierta forma, por así decirlo, de alguna manera, porque sí he visto algunos de estos casos. Hay personas que están en la calle despistadas, atormentadas, sin darse cuenta pierden su documentación y eso lo pueden utilizar para pedir una recompensa a cambio del documento, y saben que en cualquier parte del mundo el más mínimo documento que sea de tu pertenencia, para poder utilizarlo, el hecho que se te pierda es un trabajo tedioso volverlo a solicitar. Estoy hablando de documentos importantes como es el caso del pasaporte, como es el caso de una licencia, como es el caso de un carnet, entre otros documentos. De hecho, turista o extranjero fuera de Cuba que estás viendo este video y estás escuchando este último caso, si pasaste por una vivencia así, déjalo en la parte de los comentarios, que nos gusta siempre leer todas sus peripecias y todas sus anécdotas.
Este caso sí es bastante antiguo, el tema de los robos en los medios de transporte públicos. Yo les soy sincero, si tengo que moverme de un lugar a otro y tengo que depender de un medio de transporte, les digo que prefiero 1000 veces ir al lugar a pie, caminando y pasar trabajo, que enfrentarme a un medio de transporte en el cual tienes que estar atormentado, es la aglomeración, es como que, ¿saben? La empujadera de personas, el carro que ya no da más de la cantidad de personas que quieren llegar a su destino, que evidentemente hay personas que van a un lugar mucho más distante y tienen que morir con el transporte público, evidentemente, pero yo sinceramente, yo lo dije en un video, si tengo que moverme, por ejemplo, de Centro Habana al Vedado, Centro Habana a La Habana Vieja, prefiero ir a pie, literalmente, precisamente por esto, porque cuando menos te lo esperas, te empujan, no te das cuenta y te roban la cartera, te roban la billetera. Por eso siempre muchas personas sus pertenencias las ponen delante y siempre están como que así, aciscados, siempre están como que en esa tensión de estar al tanto de todo, literalmente, porque tú no sabes en qué situación te puedas involucrar. Que te vaya una motorina para allá. Claro que no. Por supuesto. Hasta los últimos han entrado. Hasta aquí el video por el día de hoy. Déjame decirles que esta idea fue derivada de una que vi que despertó muchos de ustedes, no sé si fue interés o curiosidad, que estuvieron también comentando sus peripecias, cosas que ustedes también vivieron, cosas que pasaron o vivieron personas cercanas o allegadas a ustedes, que fue la temática de las estafas. Entonces por eso me decidí hacer algo parecido, ya que todo esto guarda relación. Por ende, les pido encarecidamente que pongan en la parte de los comentarios alguna vivencia, alguna peripecia, algo nefasto, negativo que ustedes hayan vivido respecto a esta temática o otra temática parecida que les gustaría que abordáramos en el canal próximamente. Gracias como siempre por ver el video hasta el final. Recuerden que me apoyan siempre dejando un me gusta, compartiendo el video con un amigo y suscribiéndose a esta genial familia si aún no lo han hecho. Los quiero un montón. Recuerden que yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.